El día de hoy, por parte de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Cátedra de Antropología Social, dirigida por el docente Álvaro Mantilla, del Paralelo 002, vamos a hablar sobre las prácticas sociales, una introducción a Pierre Bourdieu, capítulo 3, las estructuras sociales internalizadas o lo social hecho cuerpo. En primera instancia, se contempla el término hábitus como principio de generación y de percepción de las prácticas. El término hábitus ya tiene su incidencia de origen en la filosofía clásica, estando ligado al verbo latín habere y la noción griega exis, las cuales sostienen el mismo significado. Esta viene a ser de portarse y o estar bien o mal, por lo cual Pierre Bourdieu conserva el sentido elemental de estas dos nociones, de acuerdo a sus condiciones, manera de ser, estado del cuerpo y su disposición duradera con el fin de direccionarlo hacia el semblante contextual de la actualidad y su autoría entre las estructuras objetivas y subjetivas. En primera instancia, Bourdieu construye este término en su obra La reproducción, que fue publicada en 1979, en donde les dio un sentido determinista y el hábitus viene a ser un sistema que permite articular lo individual y social de las estructuras sociales, en donde se presentan dos estados de la misma realidad, de la misma historia colectiva que se deposita y se inscribe a la vez e indisociablemente en los cuerpos y en las cosas, lo cual le brinda un factor modificable. De esta forma, posibilita el cambio de las prácticas y estructuras sociales por medio de un proceso de autosocioanálisis, ya sea individual o asistido. Entonces, reconoce al hábitus como el producto de la interiorización de los principios de arbitrariedad cultural, teniendo la capacidad de perpetuarse con ayuda de la acción pedagógica, con un trabajo de inculcación que tenga una duración suficiente que permita utilizar este factor para modificarlo dentro de las prácticas de los principios de arbitrariedad interiorizada. Asimismo, se le acota a este trabajo pedagógico el principio generador de prácticas reproductoras de estructuras objetivas. De esta forma, contempla dos factores como condicionantes objetivos, siendo la perpetuación y la reproducción, y agrega la irreversibilidad del proceso de formación del hábitus, en donde si se sale de una estructura, se implementa y o dispone de otra con un carácter de irreversibilidad hasta que venga otra con sus mismas reglas, sus mismas normativas y viene a ser nuevas estructuras objetivas y subjetivas que se implantan. Por eso es un carácter irreversible, porque se sale de una estructura, pero se puede volver a implementar en otra. Sin embargo, en su trabajo L'essence pratique, que fue publicada en 1980, redefine el hábitus y añade la capacidad de invención y de improvisación del agente social. Asimismo, lo plantea como un sistema de disposiciones duraderas y transferibles. Estas vienen a ser estructuras estructuradas que están predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes de prácticas y representaciones. Un poquito explicado bajo las palabras de Bourdieu y un poco explicado bajo las palabras de Pierre Bourdieu, eh, o bajo las mismas concepciones, como se mencionaba anteriormente. Es un sistema de disposiciones duraderas y transferibles. Estas estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones, pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos. Estas vienen a estar objetivamente regladas y regulares, sin ser nada el producto de la obediencia a reglas y siendo todo esto colectivamente orquestadas, sin ser el producto de la acción organizadora. Pero bueno, continuando con el tema, básicamente para Bourdieu, el habitus son las disposiciones que ya se encuentran interiorizadas en el individuo. Son las disposiciones de percibir, de actuar, sentir, valorar, pensar de alguna forma, el por qué lo hace de una forma y no de otra.
Esto es producto de la historia incorporada en este individuo, la cual se basa en una estructura estructurada, ya que es una naturaleza socialmente constituida, es decir, aprobada por la sociedad. Así que, básicamente, el hábitus es la historia hecha cuerpo, por lo que no sería un estado del alma, sino un estado del cuerpo. Ahora, en cuanto a la interiorización de la exterioridad, bueno, el hábitus da la posibilidad, la libertad en cuanto a las acciones, pensamientos y expresiones, pero se encuentra bastante limitadas por condiciones particulares, por lo subjetivo. Así que en consecuencia, por una parte es el resultado de condiciones objetivas, que en este caso sería la constitución social, y por otra es capital, lo cual es lo que permite que el individuo defina sus acciones en base a la situación presente en la que está y cómo es su perspectiva ante esto. De modo que se crea un tipo de correlación dentro del hábitus entre la invención y necesidad junto con el recurso y la limitación. Eh, Algo que me parece importante es una cita del texto. Según Gutiérrez, señala que al hablar del hábitus es también recordar la historicidad del agente. Es plantear que lo individual, lo subjetivo, lo personal es social. Es producto de la misma historia colectiva que se deposita en los cuerpos y en las cosas. Bueno, básicamente es lo que ya mencioné antes, que parte del hábitus es recordar esta historia que si bien plantea la parte subjetiva, el punto de vista, la perspectiva del individuo, hay que recordar que esta historia es incorporada socialmente, es decir, que es una integración de la sociedad. Y esta historia es puesta en la persona. Así que lo subjetivo siempre se va a ver influenciado por lo objetivo. Y una característica importante que mencionaban del hábitus es que, bueno, básicamente el hábitus es una unidad sintética que funciona sistemáticamente, que transfiere a distintos dominios la práctica. Y como ejemplo mencionaba, por ejemplo, hablar en cuanto del hábitus lingüístico. Se supondría que habla acerca del hábitus en el sentido de generador de prácticas y percepciones de estas prácticas. Pero esto simplemente es una dimensión que tiene relación con otras dimensiones de otras prácticas. Así que no se debería como que tomar únicamente como que hábitos únicamente de esta área. Quiere decir que prácticas, que en este caso sería del hábitus lingüístico, puede relacionarse con prácticas del hábitus de cualquier otra área. Y bueno, igualmente esta característica será abordada más adelante. Y bueno, eso es todo. Gracias. Otra instancia de la que Bourdieu nos habla es sobre el autosocioanálisis. Esta es una estrategia que él usa para poder llevar a cabo a la práctica el hábitus. Y el autosocioanálisis se trata de un proceso individual de análisis que se puede dar de manera consciente o inconsciente por el agente social. También esta estrategia hace frente a las posibles consecuencias que puede traer la práctica de este hábitus, que es una construcción subjetiva y objetiva. Pero también esta construcción del proceso del autosocioanálisis tiene una influencia del presente, porque si bien no se puede cambiar o modificar desde la raíz, se puede ir cambiando desde lo que el presente, desde lo que la actualidad requiere y necesita, conforme pasa el tiempo.
También otra característica del autosocioanálisis es que es perdurable. El hábitus, al ser un constructo también subjetivo, permanece en constante reflexividad en el agente social que ha adaptado este hábitus. ¿Y para qué? Para poder modificar las percepciones de la estructura ya construida y llevar a cambio representaciones simbólicas, es decir, hechos, llevar a cabo acciones que puedan ir cambiando lo que ya está estructurado. Gutiérrez, 2005, nos expresa que el analizar los límites que intervienen en la investigación, tomando en cuenta al investigador como protagonista, siendo su perspectiva y su visión, la que explica la posición que adquiere el proceso de estudio. Trataría de explicar el punto en el cual se decide sobre la teoría y la práctica. Dado a esto la visión que se tiene sobre el mundo social y en la cual se trata de explicar los problemas. Según Gutiérrez 2005, en la relación hábitus-estrategia, resaltando que el hábitus hace referencia al proceso analítico que abarca las estrategias que dan razón sin utilizar prácticas racionales, dan paso a que los agentes sociales obedezcan con exactitud y formen procesos que pueden explicarse de manera sencilla, es decir, socialmente explicables gracias a los hábitos que han sido añadidos. Según Bourdieu y Kant en 1992, como se citó en Gutiérrez 2005, la racionalidad está delimitada no solo porque la información es limitada, más bien es porque la mente humana es generalmente abstracta y un poco difícil de entender. Los medios de comunicación han tomado en cuenta estas especificaciones regularmente, muy a menudo. También porque el espíritu humano es socialmente limitado, ya que cada individuo mantiene una opinión propia, la cual limita al cerebro humano de información. Entonces, la teoría del hábitus no descarta por completo las elecciones y consideraciones racionales. Por lo tanto, los aspectos sugeridos en relación costo-beneficio mantienen a estar en un nivel de lógica propia y sentido práctico. Hábitos y práctica, el sentido práctico y la práctica como estrategia. Como hablamos de juego, Bourdieu se refiere a una actividad regulada que obedece a ciertas reglas, pero que no es necesariamente el resultado de seguir las reglas. Para entender esto, distinguimos entre los diferentes significados del término regla. Uno se refiere a los principios del derecho que son más o menos conscientemente desarrollados y regulados por agentes, como las diversas normas que rigen el comportamiento social que forman el punto de partida de ciertas perspectivas analíticas. Por otro lado, otro sentido apunta a las reglas objetivas impuestas a que todos los que participan en el juego. El sentido práctico implica el encuentro casi milagroso del hábitus y el campo social, es decir, la historia de la objetivación y la historia de la consolidación. Como tal, tiene un significado tanto objetivo como subjetivo. Es un producto de la estructura objetiva del juego y la experiencia humana que contiene. Recordemos aquí lo que mencioné anteriormente. Dar cuenta de la práctica social requiere superar la falsa dicotomía del objetivismo y subjetismo y preservar los frutos de ambas perspectivas como dos momentos de análisis sociológico. Según Gutiérrez 2005, en su libro Las prácticas sociales, una introducción a Pierre Bourdieu, nos afirma que el sentido práctico tiene una lógica propia, que es necesario aprender para poder explicar y comprender las prácticas. Por primera parte encontramos la lógica de la práctica. Es una lógica paradójica, lógica en sí, sin reflexión consciente ni control lógico. Es irreversible. Entonces está ligada al tiempo de juego, a sus urgencias, a su ritmo, está asociada a funciones prácticas y no tiene intereses formales. Quien esté inmerso en el juego se ajusta a lo que prevé, a lo que anticipa, toma decisiones en función de las probabilidades objetivas que aprecia global e instantáneamente, y lo hace en un abrir y cerrar de ojos en el calor de la acción. Por segundo tenemos a la lógica teórica. La lógica teórica, en cambio, es
temporal. Para el investigador, el tiempo que se destruye puede sincronizar y puede totalizar, y el analista está en condiciones de neutralizar lo que son las funciones prácticas de la práctica porque se suma fuera del juego que se analiza. Y bueno, continuando con el siguiente subtema y para culminar este capítulo tenemos el subtema número 3, que es sistematicidad de los hábitos y de las prácticas, los hábitos de clase. Entonces, según Gutiérrez, las prácticas que los hábitos producen son también sistemáticas y mutuamente comprensibles. Y más aún, todas las prácticas de un mismo agente están armonizadas entre sí y objetivamente orquestadas con las de todos los miembros de la misma clase. Y en cuanto al hábitus, este nos dice que el hábitus genera continuamente transposiciones sistemáticas impuestas por las condiciones particulares de su puesta en marcha, lo que hace que todas las prácticas sean producto de las transferencias de un campo a otro, de los mismos esquemas en acción, y como tales que sean regulares y sistemáticas. También Gutiérrez nos dice que las primeras experiencias tienen un peso fundamental en la medida que a través de ellas el hábitus tiende a asegurar su propia constancia y su defensa contra el cambio. Este proceso se realiza por medio de una propiedad más paradójica del hábitus, que se la conoce como el principio no elegido de todas las elecciones, ya que se dice que el hábitus tiende a rechazar aquellas informaciones susceptibles de cuestionar la información que ya ha estado acumulada, y sobre todo tiende a desfavorecer la exposición a tales informaciones, aunque Gutiérrez nos dice que no es que no exista la posibilidad de lograrlo, sí existe y es mediante un método que es el autosocioanálisis. Y bueno, ahorita a continuación vamos a hablar de lo que viene siendo el hábitus de clase, que prácticamente viene suponiendo el reconocimiento de semejanzas entre los sistemas de disposiciones de los individuos que comparten similares condiciones objetivas de vida, es decir, condiciones de clase. Pero esto no quiere decir que se considere que todos los miembros de la misma clase tengan las mismas experiencias de vida y en el mismo orden. Más bien, esto implica hablar de un sistema de disposiciones común a todos los individuos biológicos que son productos de las mismas condiciones objetivas. Y pues por último tenemos lo que es el hábitus individual, que prácticamente se pone en relieve que estos sistemas de disposiciones no son necesariamente iguales, sino que cada uno de ellos se diferencia de los otros por la singularidad de la trayectoria social, a la cual están asociadas series de determinaciones cronológicamente ordenadas que no se identifican con las de las otras trayectorias. Y bueno, espero que nos hayan entendido a mí y a nuestro grupo, y esto sería todo en cuanto a un pequeño resumen del capítulo número 3 de las prácticas sociales, una introducción a Pierre Bourdieu. Muchas gracias.